Recién repasamos un poco los 11 puntos de lo que se terminó de acordar ayer, ¿no? Para todos los argentinos. Y la pregunta es, bueno, ¿es un acuerdo que nos conviene como argentinos? ¿No? ¿Nos va a perjudicar? ¿Qué es lo que piensa usted personalmente de esto? Bueno, yo lo que creo es que Argentina no tenía opción a cerrar algún tipo de acuerdo con el fondo, básicamente porque no podía pagar. Es decir, el stand-by de 2018 tenía concentrado muchos vencimientos y en la situación económica de Argentina claramente no podía pagar. Es más, yo he dicho, creo que alguna vez lo conversamos, que mi impresión era que el gobierno se demoraba demasiado y que después que cerró el acuerdo con los bonistas privados debió haber avanzado más rápidamente con el fondo. Lo que sucede es que el gobierno probablemente tenía cierto temor de suscribir algún acuerdo que le significara costos políticos, y a su vez el Fondo Monetario tampoco tenía mucho apuro, básicamente porque mientras conversaban Argentina le pagaba. De manera tal que yo digo, bueno, el acuerdo, en mi opinión, era necesario, porque la opción era, digamos, una situación de impago que colocaba a la Argentina en una posición muy complicada, digamos, de caer en default, etcétera, ¿no? Pero por un lado eso, y creo que, digamos, el gobierno negoció, digamos, todo lo que pudo y bueno, afortunadamente logró el Parlamento aprobar la autorización para que se endeude y ahora comienza otra etapa, digamos. La etapa es de cumplir, bueno, ustedes recién estaban mencionando algunas de las metas acordadas, en las cuales hay algunas que van a ser más complicadas que otras. A mí me da la impresión que en las primeras 1 o 2 revisiones del fondo quizás Argentina no tenga demasiados problemas, pero hay algunas metas que van a ser más difíciles de cumplir. Entre ellas, que el financiamiento monetario por asistencia del Banco Central del Tesoro no exceda el 1% de todo. ¿No? Esa me parece que es porque tiene que haber un poco más de consistencia entre lo fiscal y lo monetario. Pero bueno, además, digo, el gobierno, creo yo, que por ciertos conflictos internos, por pérdida de credibilidad, no genera expectativas favorables, y eso para la política económica es muy malo. Creo que tenemos por delante 2 años bien complicados. Ahora, estas dos cuestiones, ¿no? Si usted lo puede explicar, que el primer desembolso va a ser de 9.700 millones de dólares, pero que se empieza a pagar la deuda a partir del 2026, es decir, dentro de 4 años hasta el 2034. ¿Cómo es eso? ¿Hola? Hola, ¿Alfredo? ¿Nos escucha? Me perdí la última parte. Que, bueno, por un lado, ¿no? El primer desembolso va a ser de 9.700 millones de dólares, sí, pero que empezamos a pagar la deuda a partir del 2026. Claro, digamos, los desembolsos del fondo tienen el cronograma del stand-by, es decir, nos dan la plata para que paguemos, más unos pequeños excedentes, porque ya hemos pagado alguna parte de Argentina ya había pagado. Entonces, el tema, digamos, yo creo que hay pocas dudas que cuando empiece el periodo de repago de este programa de facilidades extendidas, me parece a mí, hay pocas dudas de que Argentina va a tener que volver a negociar. Lo que hace este acuerdo, digamos, es darnos un par de años, y en ese par de años, en esos 30 meses, digamos, lo que va a tener que hacer Argentina es tratar de mejorar, su situación fiscal por un lado, y tratar de volver al mercado de capitales para financiar, digamos, las deudas que tenga. Yo le quería consultar justamente eso. Andrea Viñuela lo saluda. Alfredo, buen día. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, porque, por un lado está esto, ¿no? Usted nos decía hace un ratito, va a haber algunos puntos que van a ser más difíciles de alcanzar. Entiendo que ahí habrá tal vez nuevos encuentros y renegociaciones. Y por otro lado también esto que me parece no es menor, que la deuda se empieza a pagar en 2026 a 2034, periodo en el que puede haber un gobierno del mismo color político que está hoy, puede haber un gobierno de totalmente otra bandera política, e incluso teniendo que cumplir con un acuerdo que que llevó mucha discusión y que fue cuestionado tanto por propios como ajenos al gobierno. Ahí también me parece que va a haber posibles renegociaciones.
Sí, sin lugar a dudas, digamos. El gobierno que le va a tocar pagar esto es, digamos, no sabemos si va a ser del mismo signo político o no, pero claramente va a ser otro gobierno, y entonces allí va a haber, esto, digamos, más allá de lo que se dice desde el punto de vista discursivo, el acuerdo implica, digamos, un condicionamiento sobre el diseño de la política económica para los próximos años. Eso no hay ninguna duda. O sea, es más, sí. Mi impresión personal es que, aunque la palabra ajuste es algo que al gobierno no le gusta, a ningún gobierno le gusta, bueno, hay algo que es más o menos obvio. Si hay un programa un sendero para llegar al equilibrio fiscal, y si hay una determinada restricción para el financiamiento monetario del déficit mientras se llegue a ese equilibrio fiscal, bueno, sin lugar a dudas, eso implica en alguna medida ajustar algo. El gobierno sostiene de que, bueno, lo va a hacer básicamente porque el déficit se va a reducir como consecuencia del crecimiento. Ahora, cuando uno dice va a haber tasas de intereses reales positivas, y tenemos una tasa de inflación que está en el orden entre el 50 y el 60%, digamos, y que las expectativas no son de reducción inflacionaria, bueno, algún ajuste de eso va a haber. Por eso digo que va a ser complicado, sobre todo porque es un gobierno que ha perdido credibilidad, es decir, digamos, los agentes económicos no le creen al gobierno. Cuando el gobierno dijo, por ejemplo, en el presupuesto, en aquel proyecto de presupuesto del año pasado, que iba a haber una inflación del 33%, la verdad yo no conozco ningún responsable de presupuestar en una empresa privada que haya creído que tenía que presupuestar con el 33%. Y bueno, la inflación, que es el principal fracaso de la política económica de este gobierno, sin lugar a dudas, aunque no hay una meta de inflación en el programa, se dice, bueno, vamos a estar entre 38 y 48, obviamente ya sabemos que eso no va a ser así. Si a eso le sumamos la incidencia que puede tener el aumento del precio de la energía, me parece que es muy probable que tenga en algún momento que Argentina solicitar algún perdón en el cumplimiento de alguna meta, ¿no? Eso que en el argot del fondo se llama guardia. Ahora, Alfredo, esto que usted nos está mencionando, ¿no? Sobre todo el último punto que nosotras leíamos antes de la nota, que tiene que ver con los subsidios de las tarifas, ¿no? Para nosotros como argentinos. ¿A partir de cuándo sería estas cuestiones? ¿Dentro de un par de años? ¿Ya en mediados de este año, perdón? ¿A partir de cuándo empezaríamos a sentir esto en nuestros bolsillos? No, yo creo que lo vamos a sentir más o menos rápidamente. Digamos, cuando nos alertamos, porque el índice de precio del consumidor a nivel nacional está 4,7 en febrero, me parece que a veces no se percibe que ese 4,7 todavía no captura el incremento que ha habido de combustible, no captura el impacto que puede tener la invasión rusa a Ucrania, porque digamos, eso lo va a capturar el de marzo. Y bueno, y esto, el ajuste de tarifa, etcétera, y esto lo vamos a sentir, y lo va a sentir sobre todo quienes no tienen la posibilidad de defender su ingreso nominal, porque tienen ingresos fijos, ¿sí? Y por más que la economía ha rebotado, y por más que la tasa de desempleo ha bajado, de todos modos es una situación, creo yo, digamos, muy, muy delicada. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario, cuando tiene tasa tan alta, agrega un ingrediente inercial, es decir, una inercia inflacionaria que es muy importante. Entonces, si uno combina inercia inflacionaria con poca credibilidad del gobierno, y bueno, es muy difícil hacer política económica en esas condiciones. Y ahora, perdón, sí, adelante. No, la consulta era medio en línea con lo que consultaba Geraldine recién, porque en definitiva estamos hablando siempre en el impacto al ciudadano, ¿no? Estamos hablando de inflación, estamos hablando de aumento de tarifas, y esto en realidad no es novedoso para los argentinos, pero a partir de ahora sería todavía un impacto aún mayor, o sea, lo que está mal va a estar peor, perdón por ser tan tremendista, ¿no? Pero para graficar la consulta. Andrea, si uno mira la historia económica argentina, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1975, ustedes son muy chicas, no estaban, la tasa de inflación de Argentina medida por IPC fue más o menos promedio 25% por año. En 1975
puntualmente en junio del 75 hubo un incidente, lo recordamos como Rodrigazo, y desde junio de 1975 a junio de 1985, que es cuando se lanza el Austral, la tasa de inflación en Argentina fue siempre de 3 dígitos, ¿no? Sí. Bueno, después de eso, digamos, el Austral funcionó exitosamente algún tiempo y después de eso tuvimos incidentes inflacionarios, después tuvimos convertibilidad y después nuevamente tuvimos inflación muy alta. Es decir, la inflación en Argentina es el reflejo de ciertos desequilibrios estructurales. ¿Cuál es la diferencia de aquel 25% anual que había entre fin de la Segunda Guerra y el año 75 con lo que nos ocurre ahora? Bueno, primero la tasa es más alta, estaremos en el 50 o el 60, no sé, pero además tenemos que la economía tenía una muy mala performance macroeconómica. Argentina no crea empleo privado desde 2011. Entonces eso, lo hace mucho más complejo. Y acá estamos nosotros hablando de los indicadores de la economía, haciendo abstracción del impacto que tiene las contradicciones o las tensiones de la superestructura política sobre la economía. Entonces, realmente, yo nunca he sido de los que los días viernes por televisión anuncian que el lunes llegue el apocalipsis y después, la semana siguiente, vuelven a anunciarlo al otro viernes, ¿no? Sí. Es decir, yo me resisto a veces a las predicciones sobre la base de 2 datos. Yo suelo decir, hay gente que con 2 verlas hace un collar. Pero sin lugar a dudas, si a mí me preguntaran, con las limitaciones que tiene la predicción en economía, ¿cuál es el escenario que me parece que vamos a tener los próximos 2 años, digamos? Bueno, yo creo que vamos a tener una economía que va a crecer menos de lo que cree Guzmán este año. Que va a tener una tasa de inflación muy alta y que eso puede llegar a generar mayor conflictividad porque, se produzca una agudización de las pujas distributivas. Es decir, hoy nadie cree que un aumento de salario del 45% escalonado, como que se ha cerrado en la paritaria de la UOM, se vaya a mantener hasta fin de año. Todas las paritarias tratan de poner una cláusula de recontratación, de revisión. Entonces sí, va a ser complicado, y eso tiene que ver con que Argentina, cuando uno mira los rankings, es una economía que ha venido en una decadencia, salvo pequeños periodos en que nos entusiasmamos porque parece que tenemos cierto éxito, ¿no? Y se puede decir que no vamos a hacer reformas estructurales. Se puede decir. Ahora, hay algo que falla en la economía argentina para que tengamos un comportamiento que claramente es peor que el comportamiento que tienen casi todos los países de la región, con los problemas que tienen los países de la región, ¿no? ¿Y qué es lo que no funciona entonces? Porque, Alfredo, yo tengo 30 años y no recuerdo, ponerle que sí, capaz que en 2008, 2003, hasta en ese rango, una situación más o menos tranquila económica. Siempre es como que estamos mal y estamos peor y estamos camino a estar peor. O sea, y quizás lo que tienen otra edad también recuerdan lo mismo. ¿Hay un punto de no retorno en la economía de nuestro país? O sea, ¿hay una fórmula que nos estamos perdiendo de que las cosas más o menos se acomoden o ya no? No, yo creo que sí. Ahora, creo que esa no es una receta de la economía, ¿cierto? Sí, es verdad. A veces las recomendaciones de los economistas asumen de que está resuelto todo otro conjunto de elementos que inciden en la situación. Básicamente, la situación del mundo de la política, de los comportamientos sociales colectivos, etcétera. Pero lo que sí está claro es que si no hay una política económica consistente, y es difícil que Argentina recupere. Los argentinos somos nostálgicos de aquello que éramos uno de los 10 principales economías del mundo a principios del siglo pasado. Tenemos esa nostalgia. Ahora, el hecho objetivo es que cuando vemos cómo ha evolucionado, es una declinación. Y hay un punto en que se pueda resolver, y probablemente sí, pero seguramente se tiene que dar un conjunto de cuestiones que no están dentro de la economía y que son importantes. Sí. Hay una costumbre, de cierta dosis de soberbia intelectual de los economistas,
de decir, bueno, cuando esto pase vamos a estar bien, ¿no? Un gran economista del siglo XX, Keynes, escribió en alguna oportunidad que es una tarea demasiado cómoda la de los economistas y lo único que pueden decir es que cuando la tempestad pase va a reinar la calma o el océano va a estar nuevamente tranquilo. Digo, hay un conjunto de cuestiones que hacen que un país, que una sociedad progrese. Claro. La economía es uno de ellos, sin lugar a dudas. Con lo que dice me hace pensar, comparando, ¿no? Cuando uno habla de inseguridad, que dice, bueno, la solución de la inseguridad no es solamente, claro, endurecer las penas o más policías, son cuestiones transversales. Entiendo que plantea lo mismo, ¿no? Que no es solamente recetas económicas, sino que es un panorama más amplio y de más actores de distintos sectores, ¿no? Para solucionar esto. Es muy complejo y además en la actual situación de la Argentina tenemos este ingrediente especial de que digamos, en la propia alianza de gobierno hay miradas muy disímiles, también las hay en la oposición. Entonces, bueno, en algún momento, o por las circunstancias o por una toma de conciencia de los sectores dirigenciales, bueno, habrá una instancia en que quizá haya los suficientes acuerdos y consensos y solidaridades para pensar que la política económica tenga un espacio para mejorar la vida de los argentinos. Ahora, Alfredo... No nos damos cuenta, pero Argentina tiene la mitad de la población en condiciones pobres. Eso yo diría, no es un problema de la economía, eso es prácticamente un crimen, digamos, del desarrollo de Argentina. Tener 40% de pobres, tener 40% de trabajadores marginales. Y bueno, eso da como resultado los problemas que tenemos. Ahora, a mí me quiero ir un poco al inicio de la charla, porque en definitiva queríamos conocer un poco mejor y la verdad es que no sé con qué esperanza de cara al futuro terminamos esta entrevista, pero al principio usted nos decía que no había otra posibilidad que acordar, que hacer el acuerdo con el fondo, porque si no se acordaba, o sea, si esto es malo, por decirlo de alguna manera, o no es tan bueno, no es tan positivo, que no hubiera salido, el panorama hubiera sido todavía más nefasto. ¿Eso es lo que hay que entender? Sí, si Argentina no acordara con el fondo, más allá acordar con el fondo era una necesidad. Uno puede pensar, y los problemas que vamos a tener para adelante no son culpa del acuerdo, digamos. Son problemas que ya Argentina tiene. Ahora tenemos que tratar de resolver los problemas, pero el acuerdo con el fondo lo que hizo fue la posibilidad de plantearnos resolver los problemas. Si no, yo creo que hubiera sido muy traumático para Argentina. Un incidente de impago con el fondo le cerraba definitivamente todos los mercados y hay gente que piensa, yo respeto, la economía es un territorio de opiniones, pero hay gente que se enojó y dice no hay que votar este acuerdo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que no piensan que caer en default no es solamente un problema para el Estado por la deuda soberana, es un problema para los importadores, es un problema para la economía. Si Argentina tiene problemas para importar, bueno, la economía gradualmente comienza a perder dinamismo y entra en una situación, digamos, no voy a decir de parálisis total, pero una situación realmente muy mala. Yo creo que está bien que hayan hecho el acuerdo con el fondo. Es más, yo creo que, por ejemplo, actitudes como la de Máximo Kirchner de enojarse y de retirarse y no acompañar, creo que tiene una cierta dosis de responsabilidad, pero bueno, de todos modos eso se aprobó y bueno, el gobierno ahora tiene que tratar de ir encontrando las soluciones en un contexto en que, insisto en esto, la pérdida de credibilidad incluso en la palabra del presidente es un condicionante complicado para el diseño de la política económica. Uno debe aspirar a que ojalá se pueda avanzar en la línea de, no por cumplir con las condicionalidades del fondo, sino por mejorar las situaciones económicas, pero, insisto, va a ser un camino complicado. Es como, entiendo que dice como, bueno, si uno mejora la situación económica, las metas o los puntos del acuerdo con el fondo se van a alcanzar como consecuencia, ¿no? El tema es qué se hace primero y qué se hace después. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.